Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Soy amante de tu presencia, aleluya, de tu presencia. Soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Bendiciones, bendiciones. Conéctate, comparte esta palabra que en minutos estaremos impartiendo una palabra de bendición para tu vida. Así que comparte este video, invita a las demás personas a escuchar, porque Dios puede bendecir tu vida a través de este mensaje. Amén. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Para sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, Señor. Soy amante de tu presencia, oh Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. Saluda a todos nuestros hermanos que nos están viendo. No te desconectes, que en minutos compartiremos una palabra que va a bendecir tu vida en esta noche. Amén. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Saludamos a todas esas personas que están en directo en esta tarde. Para mí es un privilegio compartir la palabra del Señor una vez más con todos ustedes. Yo les animo a que sigan compartiendo el video, que a través de esta palabra pueden ser muchas las vidas bendecidas. Amén. Saludamos a todos aquellos que nos están viendo en esta noche. Saludos para la Iglesia Cristiana de Adeje. Saludos para todos los ministros que están en conexión. Saludos para todos nuestros hijos espirituales de la iglesia Voz que Clama en el Desierto. Les amamos, les apreciamos. Gracias por estar apoyando este ministerio, esta palabra en estos tiempos. De verdad que para nosotros es un privilegio nos gozamos de ver cómo las iglesias se están unificando cada día más en tiempos tan difíciles como esto. De verdad que me gozo de ver lo que el Señor está haciendo. Amén. Es un mover tremendo de Dios y espero que así como en estos tiempos sigamos cada día más alimentando las vidas, ya sea a través de medios, ya sea a través del boca a boca, ya sea de cualquier manera, alimentando las vidas con la palabra del Señor. Amén. Quiero orar antes de comenzar para que sea el Señor dirigiendo en esta noche, para que sea capacitándome con sabiduría. Amén. Para que no sea yo hablando con sabiduría humana, con sabiduría de hombre, sino que Él ponga las palabras en mi boca necesarias para ministrar a su iglesia. Amén. Acompáñame a interceder en esta hora. Amado Dios, te adoramos, Señor, te bendecimos y te exaltamos, Jesús. Y aquí, Señor, nos presentamos una vez más delante de ti en esta hora, Dios eterno, para que seas tú, Señor, con tu poder y tu presencia, hablando a nuestros corazones en esta hora, Jesús. Te damos la bienvenida, Señor, a nuestras vidas una vez más, para que tú obres y hagas como quieras, oh Espíritu Santo. Toma el control, Señor, en esta noche de mis labios, para que todo lo que haya de hablar, Señor, sea de edificación para tu pueblo, sea dirigido con tu sabiduría y con tu poder, Señor, impactando cada una de las vidas que están escuchando a través de este medio, Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Podemos testificar en este tiempo tu gloria, tu majestad y tu fidelidad, Señor. Padre celestial, ministranos, Señor, a través de este mensaje, que podamos ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que esta semilla pueda caer en tierra fértil y que pueda dar
fruto, Señor, en su tiempo en abundancia. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están escuchando en esta hora, Padre. Te pido que los bendigas en gran manera, Señor, y que a través de esta palabra sus vidas sean transformadas y restauradas, Señor. Dice la Biblia que tu palabra, Señor, es como espada que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas, Señor, que discierne todas las cosas. Yo te pido que tu palabra, Señor, actúe en nosotros como esa espada que cambia, Señor, que renueva, que trae aliento, fe y esperanza. Señor, siga haciendo la buena obra que tú empezaste en nosotros y cada día vela perfeccionando, como dice tu hermosa palabra, Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por darnos el privilegio de seguir viviendo en este momento, Padre. Todo lo que hacemos, Señor, es por ti, para ti. Dirígenos, Espíritu Santo. Habla, Señor, cada día en nuestros corazones, Padre. Que podamos entender y comprender, oh Cristo Jesús, cuál es tu voluntad, Señor. Henos aquí para ti en esta noche. Tu iglesia te dice, Señor, heme aquí. Heme aquí para escuchar lo que tú quieres hablar a mi corazón. Dirígenos, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Yo te doy gracias. Aleluya. Es un tiempo hermoso, Santo Dios. No quiero quitar tanto tiempo. Quiero que nos vayamos a ubicar, por favor. Estamos en cuarentena, así que usted tiene tiempo para todo. Por una media hora que usted le dedica al Señor para escuchar su palabra, va a ser de beneficio para ti. No es tiempo perdido, sino tiempo acumulado, tiempo de provecho para el Señor. Amén. Así que yo te invito rápidamente a que nos ubiquemos, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 40, del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Y santificarás el altar y será un altar santísimo. Aleluya, gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. En esta noche, queridos hermanos, el mensaje que Dios colocó en mi corazón para compartir con todos ustedes, lo he titulado El peso de su presencia. Estamos ubicados en el libro de Éxodo, capítulo 40, del versículo 1 en adelante. De lo que acabamos de leer, centrándonos un poco en el contexto, todos recordamos que Dios levanta a su pueblo, un pueblo escogido. Este pueblo se llamaba el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba liderado por un hombre llamado Moisés. Este hombre Moisés, cuenta la palabra, que tenía una relación muy íntima con el Señor. Era un hombre que de día y noche oraba y buscaba la presencia de Dios, y era el hombre encargado de dirigir y de hablarle al pueblo por parte del Señor. Todas las instrucciones que Dios tenía para el pueblo, Dios se las encargaba a Moisés, y Moisés llevaba lo que Dios quería hablar hacia el pueblo. Era como decir el vocal de Dios en aquel momento. Y dice la palabra que Dios le da una instrucción a Moisés y le dice a Moisés, parafraseando el texto, le dice: Moisés, yo quiero que de aquí en adelante tú edifiques un templo, edifiques un tabernáculo, disculpe.
vas a edificar un tabernáculo con las siguientes instrucciones que yo te voy a dar. Y aquel tabernáculo va a servir para que el pueblo de Israel me adore. En aquel tabernáculo yo voy a reposar y me manifestaré al pueblo a través de él. Escuche esto. Dice la Biblia que Moisés escucha la palabra del Señor y ejecuta conforme a las instrucciones que Dios le estaba dando. Dios le explicó, el tabernáculo va a medir tanto de ancho, tanto de alto, y dentro de él quiero que coloques esto, esto y esto. Y le dio unas instrucciones para colocar ciertos objetos, que más adelante vamos a ver qué significaban estos objetos. Y dice la palabra que el pueblo de Israel levanta el tabernáculo y era lo que le servía en aquel momento como el lugar de adoración que tenía el pueblo de Israel para buscar el rostro de Dios. Aleluya. Cuando Moisés termina de construir el tabernáculo con las instrucciones que le da Dios, dice el versículo 24 en el mismo capítulo 40, dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo. Esto es después de que Moisés lo edificara. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Estamos leyendo el versículo 34 al 37 en el capítulo 40. Amén. No se me vaya porque para mí es importante que nos centremos en el contexto de lo que estamos leyendo. Y dice la palabra que cuando Moisés edifica aquel tabernáculo, justo como el Señor lo había mandado, dice que llega el momento cuando ya estaba listo de que Jehová asentara su presencia sobre él. Y dice que la nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Aleluya. El mensaje que estamos predicando se llama el peso de su presencia. Amén. Esa palabra gloria que vemos reflejada en el versículo 34 proviene de una palabra hebrea llamada kaved, hebreo kaved. Cuando traducimos esa palabra en el versículo 34 al español, kaved significa peso y valor. La palabra hebrea que estaba manifestada en el versículo 34 hacía referencia a algo con un valor demasiado inmenso, algo que era demasiado poderoso, algo que no se podía comparar a otra cosa. Era un mover, era una manifestación que nunca se había visto en medio del pueblo de Israel. Esta palabra se asemeja a algo que es de mucha riqueza, algo que es de esplendor, algo que tiene una gran reputación. La gloria de Dios, es decir, el kaved que se manifestó en el templo, era algo tan grande que causó un efecto en el pueblo de Israel. Dice que cuando el kaved se hizo presente en el tabernáculo, los sacerdotes no pudieron entrar porque era una cosa demasiado impresionante, demasiado grande. Cuando la gloria de Jehová estaba manifiesta en medio del pueblo de Israel, cosas sobrenaturales acontecían. La gloria de Dios para el pueblo de Israel era todo. Cuando Dios le da la ordenanza a Moisés de que acomodara el templo por dentro, le da indicaciones de meter un objeto que iba a ser primordial para el pueblo de Israel. Y dice la palabra en el versículo, gloria a Dios, en el versículo 3, y dice: y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Capítulos antes a este capítulo, en el mismo libro de Éxodo, vemos que Dios le da instrucciones a Moisés para que, así como edificó el tabernáculo, edificara un objeto que se iba a llamar el arca. Esta arca estaba construida con lo mejor. Era llena de oro. Era un objeto que iba a tener
un gran valor. Le voy a explicar por qué. Cuando se termina este objeto y el objeto se utiliza para guardarlo dentro del tabernáculo, pasa de ser un simple objeto a pasar al lugar, el objeto donde se iba a guardar, por así decir, donde se iba a hacer presente la gloria de Dios. Dice la Biblia que el arca en su tapa tenía 2 ángeles y que en medio de estos 2 ángeles salía una luz. Esa luz en hebreo se titula como Shekinah. La Shekinah de Dios, traducida al español, hace referencia al lugar donde la gloria de Dios iba a ser manifestada. Cuando se levanta el tabernáculo, el primer objeto que le dice Dios a Moisés que va a entrar en él va a ser ese arca. El arca que iba a representar el lugar donde la presencia de Dios iba a ser manifiesta. Aquel lugar tenía la presencia de Dios. Aquel lugar era algo sobrenatural donde ni siquiera cualquier persona podría entrar. Eso lo pueden leer en el libro de Levítico, si usted quiere. Con el paso de los años, el pueblo de Israel seguía frecuentando ese lugar debido a que fue el lugar que se instituyó para que ellos adoraran. Cuando tú estudias el Antiguo Testamento, podemos notar que el pueblo de Israel estuvo presente en varios acontecimientos, en varias guerras, en donde cada una de ellas Dios le entregaba la victoria, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede? Luego de una de estas guerras que pasan, se presenta una promesa donde le dice el Señor a su siervo David que la presencia de Dios no iba a ser algo contemporáneo, que iba a descender de tiempo en tiempo, sino que iba a estar siempre con él. Amén. Y Dios le da esta promesa a su siervo David. Le dice: mi presencia va a estar siempre contigo, no te va a dejar tanto a ti como a mi pueblo. Así como yo lo hice en tiempos antiguos con mi pueblo Israel a través de Moisés, yo lo voy a seguir manifestando. Y dice la Biblia que el Señor estipuló una promesa para con su siervo David. Y le dice: David, mira lo que vamos a hacer, parafraseando el texto. La casa de Israel me va a levantar lo que se va a conocer como el templo. Y dice la palabra que David aceptó aquello. Pero debido a varias circunstancias que sucedieron, varias cuestiones que cometió David delante de Dios, dice que Dios de esta parte le desagradó. Y entonces Dios se refiere a David con el siguiente diálogo. Le dice: la promesa que yo te di, ¿verdad que sí? De que se iba a construir el primer templo, ya no lo vas a llevar a cabo tú, sino que tu descendencia la va a llevar a cabo, es decir, su hijo Salomón, el siguiente rey. Y cuenta la palabra que se levantó el primer templo del pueblo de Israel, el primer templo, la cual estaba ubicado en la ciudad de Jerusalén. Y dice la Biblia que se levantó el primer templo ubicado en Jerusalén. Dios le vuelve a dar instrucciones a su siervo, en este caso lo levantó Salomón. Le vuelve a dar instrucciones de cómo quería que el templo. Salomón escucha lo que Dios quiere y efectivamente lo hace. Lleva a cabo las instrucciones que Dios le dio y se levanta el primer templo en Israel. Ya lo que antes se conocía como el tabernáculo pasó a ser el templo. El templo fue la sustitución del tabernáculo en donde los hijos de Dios adoraban en aquel tiempo. Y dice la palabra que ellos levantaron el templo y allí se reunía el pueblo para adorar y para glorificar el nombre de Dios. Ese iba a ser el lugar de reunión de los israelitas. Amén. Estamos viendo que primero hubo un tabernáculo, luego pasamos a un templo. Dice la palabra en el libro de, aleluya,
Primera de Reyes, capítulo 8, verso 10 al 11. Si usted quiere leer las instrucciones de la edificación del templo, lo va a encontrar en Primera de Reyes, del capítulo 6 al capítulo 8. Amén. Y dice que cuando Salomón levanta el templo, comienza a meter todos los utensilios que en él había. Comienza a meter los utensilios que en él había. Y había una cosa que a ellos les faltó. Y dice el versículo 8, 10, 11. Cuando ellos se dieron cuenta de que era lo que había faltado, lo introdujeron al templo. Y dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Denme un momento, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús. Primera de Reyes 8 dice, aleluya, dice en el capítulo 8 del versículo 1 hasta el versículo 11, dice que ellos cogieron, tanto el rey como los sacerdotes, y mandaron a que llevaran el arca del pacto dentro del templo. Y dice que cuando ellos trajeron el arca del pacto al templo, dice en el versículo 10, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La palabra gloria que se presenta en el versículo 11 es la misma que vemos en el libro de Éxodo, kaved. Algo que tenía demasiado valor, algo que era incontable, algo que era demasiado poderoso. Y dice que la misma gloria, kaved, se manifestó en el templo cuando el arca del pacto fue llevada a este lugar. Si ellos no hubieran introducido el arca del pacto, la cual representaba la presencia de Dios, aquel hubiera sido un templo cualquiera. Dice la Biblia que después que ellos introdujeron el arca, fue que la kaved cayó sobre aquel lugar y el templo se llenó como una nube de su gloria. Era necesario que ellos introdujeran la presencia de Dios para que aquel lugar se volviera un lugar de adoración. Sin la presencia de Dios, aquel lugar iba a ser un templo cualquiera como cualquier otro. Un lugar sin sentido, un lugar sin valor. Pero cuando la kaved de Dios llenó aquella casa, se volvió un lugar de esplendor, un lugar demasiado. Lo que le da la esencia es la presencia de Dios. Pasan los años y salimos del antiguo pacto y vemos que se presentan los tiempos de Jesús. Estamos ubicados en el Nuevo Testamento. No se me vaya, por favor. Vemos que primero Dios le da ordenanzas a Moisés para levantar el tabernáculo para que el pueblo de Israel adorara. Luego de ello pasamos a Salomón y dice que Salomón levanta el templo, el cual iba a ser de sustitución para el tabernáculo donde el pueblo de Israel ahora iba a pasar a adorar. Aleluya. Me llama la atención una escena que se presenta en el libro de Juan capítulo 2. Dice la palabra de Dios que estaba Juan con sus discípulos y que ellos fueron al templo de Jerusalén en aquel tiempo. Y dice que dentro del templo de Jerusalén habían mercaderes y habían personas que lo estaban utilizando para hacer ventas dentro de este lugar. Dice la palabra que cuando Jesús vio esto entró en celo, porque estaban profanando el lugar que Dios había preparado, que Dios había santificado, para que ellos le adoraran, para que ellos le buscaran. Cuando usted presta atención al capítulo, hay algo que llama la atención, y es que dice en el versículo 19-21, luego que Jesús se presenta y se molesta, entra en celo por ello, los discípulos hacen un stop y le hacen una pregunta. La contesta de Jesús no tenía nada que ver
conforme a lo que estaba sucediendo dentro del templo. Pero sí tenía algo que ver con la reacción que eso había causado. Escuche esto. Dice la palabra en el versículo 19 al capítulo 21. Sígame por favor con la Biblia. Todo lo que yo hable, usted tiene que buscarlo por la palabra, porque la palabra es su filtro. Amén. Y dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aleluya, mi alma alaba a Cristo. Presta atención a lo que voy a decir. Gloria a Dios. Entre el antiguo y el nuevo pacto ocurre un acontecimiento que iba a marcar la historia de una manera tan grande que todo se iba a trastornar, por así decirlo. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo Jesús, estamos hablando también de un cambio que iba a venir para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Por eso usted ve que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se dice: si encuentran a alguien en adulterio, sáquenlo del campamento y apedréenlo. Mas sin embargo, usted ve que en el Nuevo Testamento dice: aquel que ve a una mujer, la codicia en su corazón, entre otras cosas. Vemos muchas cosas que cuando usted hace la comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no es que cambien, no me refiero a eso, sino que Dios le hace como una mejoría, por así decirlo, ¿no? Y vemos que cuando ocurre el sacrificio de Cristo, muchas cosas son trastornadas. Dentro de ello está este pasaje. Ellos se encontraban en un versículo, en un lugar físico que era el templo, ¿verdad que sí? Pero vemos que Jesús hace una declaración y dice: en 3 días yo voy a derrumbar este templo, y en 3 días yo lo voy a reedificar. Los judíos en su mente estaban pensando que él estaba hablando del templo físico, con piedras, como ellos lo habían conocido desde los tiempos de Salomón. Pero ¿qué sucede? Jesús estaba haciendo una declaración en profundidad, que lo que antes había sido estipulado de una manera, ahora iba a cambiar. Lo que antes ellos conocían como un lugar físico, ahora iba a pasar a ser parte de ellos. Para tú poder entender este pasaje, tenemos que ubicarnos en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 11, versículo 12. Dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Escucha el 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cuando vemos el sacrificio de Cristo, podemos entender, según la Biblia en el libro de Hebreos, que Él fue constituido sacerdote, ¿verdad que sí? Él es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, nosotros nos regimos por lo que Él estipula en su palabra y por lo que Él nos dictamina que nosotros hagamos. Ahora bien, este versículo me dice: por cuanto hubo cambio de sacerdote, también es necesario que haya cambio de la ley. ¿Cómo así? La ley me enseña que para yo adorar a Dios, yo tengo que ir a un lugar físico, que era el tabernáculo en el tiempo de Moisés y el templo en el tiempo de Salomón. Cuando Cristo viene, el regimiento que había en la ley de ir al tabernáculo a adorar, pasa ahora a que ya no se depende de un lugar físico, sino que pasa a ser parte del cuerpo. Jesús estaba hablando de que Él iba a hacer el templo, en 3 días lo reedificará, es decir, yo voy a hacer el templo. La Biblia me enseña que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Amén. Si Jesús es el templo y yo soy parte de Él, entonces el lugar de adoración, ¿de dónde proviene? ¿De un lugar o depende de mí?
Aleluya. Yo no entiendo lo que usted me está diciendo. Vamos a ubicarnos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Antes, lo que era un lugar físico se volvió manifiesto en Jesús. Y como Jesús y su espíritu habitan en mí, vengo a ser yo su templo. Vengo a ser yo su lugar de adoración. Vengo a ser yo el lugar, la representación, el reflejo de la manifestación de su gloria. Antes era necesario ir a un templo para poder manifestarse, para poder compaginar, para poder buscar esa presencia. Ahora la presencia de Dios ya no necesita de un templo físico, sino que necesita de mí. Esa presencia que estaba manifiesta en un lugar, ahora pasa a ser parte de mi vida. El Kavod de Dios pasa a ser parte de mí. Nosotros somos el templo de Dios. La oportunidad de adoración, la búsqueda, la intimidad con Dios ya no depende de un lugar físico, ya depende de mí, de mi interior. Pasa a ser algo aún más fuerte. Deja de ser algo externo para pasar a algo interno. Lo que antes conocíamos como una obligación de religiosidad, ya pasa a ser una relación, algo que es parte de mí, algo que soy yo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, todo lo que el Señor es, todo lo que el Señor manifiesta, se presenta a través de mí. Nosotros somos el reflejo vivo del Señor. A través de lo que predicamos, a través de lo que somos, a través de nuestro testimonio, a través de lo que hacemos. Esa es la manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifestaba en el pueblo de Israel para hacer cosas tremendas, cosas diferentes. La gloria de Dios se manifiesta a través de ti y de mí para hacer cosas distintas, para llevar el evangelio a las vidas y traer renovación, para que a través de nosotros los enfermos sean sanados, los libertos sean cautivos, para que la profecía de Isaías se cumpla a través de nosotros. Para ello se manifiesta la gloria de Dios a través de nosotros. Por ahí vi una foto que me llamó mucho la atención. Y era que muchas personas están utilizando versículos de la Biblia en estos tiempos por lo que está pasando, el tema del coronavirus, que ya todos lo sabemos, que no me voy a centrar en ese tema. Veo que sacan versículos bíblicos y dicen, por ejemplo, dicen: ninguna plaga tocará tu morada. Perfecto. Escuche esto. La palabra de Dios se hace efectiva no cuando tú la lees, sino cuando tú la crees, la practicas y la obedeces. Cualquiera puede leer un versículo bíblico, pero si tú no llevas por práctica lo que dice su palabra, ¿cómo puede estar respaldado con poder? Gloria a Dios. Tenemos que aprender a ver las cosas de Dios no de una manera externa, sino de una manera interna. Con todo lo que está pasando ahora mismo a nivel mundial, Dios está enseñando a su pueblo a que no dependemos de una religiosidad. No es necesario. Muchas personas tienen por excusa decir que los lugares de cultos están cerrados, ya no puedo ir a la iglesia, y están dentro de casa y no tienen una intimidad con Dios. No es necesario que los locales estén abiertos para que tú tengas una intimidad con Dios. El lugar de adoración no es simplemente la iglesia de San Miguel, la iglesia de la Chafira, no.
El lugar de adoración es dentro de ti. El altar de Dios eres tú. El lugar donde la presencia de Dios habita eres tú. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Cuando tú entiendes la importancia de la presencia de Dios en tu vida, parece que muchas puertas se abren. Muchas cosas comienzan a cambiar. Y si no me cree, lea el libro de Reyes. Crónicas, Samuel. Habla la palabra de un hombre llamado Obed-Edom. Dice la Biblia que aquel hombre recibió en su casa el arca que en aquel día estaban llevando de un lugar a otro los israelitas. Y dice que aquel hombre, Obed-Edom, recibió en su casa el arca de la presencia. Y que cuando el arca llegó a la casa de aquel hombre, todo comenzó a fructificar. Todo. En pocas palabras, cuando la presencia de Dios visitó la casa de Obed-Edom, todo comenzó a dar fruto. Cuando la presencia de Dios visita un hogar, todo comienza a cambiar. Trae abundancia, trae felicidad, trae fe, trae esperanza. Aleluya. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, todo se trastorna, todo cambia. Los discípulos, antes del día de Pentecostés, no habían dado frutos de una manifestación sobrenatural demasiado poderosa. Mas sin embargo, la Biblia me relata, luego del libro del acontecimiento de Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 2, que después que ellos fueron llenos, pero con la plenitud del Espíritu Santo, con poder, dice que Pedro se levantó y dio un sermón, y que a través de ese sermón 3,000 vidas se convirtieron. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que son 3,000 personas convertidas con un sermón? La visitación que había tenido aquel hombre de la gloria de Dios, del poder de su presencia, había sido algo tan sobrenatural que luego se hizo manifiesto. Ninguna persona que tiene la presencia de Dios sigue siendo el mismo. Ninguna persona que tiene la presencia de Dios puede decirme que vive en depresión, que vive en escasez, que vive en cautividad. Porque la presencia de Dios es lo que lo complementa todo. Donde está la presencia de Dios hay libertad. Donde está la presencia de Dios, todo se transforma. Yo he visto personas que llevan 20 y 30 años en el Evangelio y siguen su vida de la misma manera. No hay una evolución, ni en la parte de testimonio, ni en la parte ministerial, ni en la parte de ningún área. No hay un crecimiento espiritual. No es porque el pastor no le esté dando buena comida espiritual, no es porque no haya buena palabra, no es porque los hermanos no oren por él, no es porque la gente lo odie en la iglesia, no. Es porque nunca hubo un altar de oración en él, nunca hubo una intimidad directa con Dios. La presencia de Dios nunca visitó su hogar. La persona que ha conocido a Dios cara a cara es diferente, tiene un cambio. Cuando la presencia de Dios llenaba el tabernáculo, cosas maravillosas acontecían, perdonen. La presencia de Dios es el motor, es la esencia que mueve al cristiano. Nadie, absolutamente nadie, puede vivir sin la presencia de Dios. Ese es el oxígeno. Y si vive, no me refiero a vida física, latido del corazón, no. Me refiero a una vida completamente llena. Usted ve a las personas, por ejemplo, que no conocen de Dios, no, las personas impías. Ellos tienen vida física. Mas sin embargo, tú puedes hablar con uno de ellos y están llenos de tristeza. Muchos se quieren suicidar. Muchos no le encuentran sentido a la vida, no tienen amor, no conocen, no entienden. Dicen, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? Porque le falta la esencia.
¿Y qué es la esencia del cristiano? La presencia de Dios. Gloria a Dios. Ya tú no necesitas ir a un lugar físico para adorar a Dios. Tú eres el lugar en donde Dios habita. Tú eres el templo de Dios. La religión ha mal enseñado a las personas. Mal enseñado a las personas a que es necesario que tú estés delante de un altar para que puedas tener una intimidad con Dios, para que puedas buscar el rostro de Dios. No. Dios solo necesita un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón obediente, una persona que anhele su presencia, una persona que reciba a Dios en su corazón. Ahí Él desciende y hace morada contigo. Hay que romper con el esquema religioso de ser personas domingueras, de ser personas que dependemos de una administración exterior, que dependemos de una palabra en la televisión para poder ser llenos de la gloria de Dios. No. Tú eres el templo de Dios. Tú eres donde Dios habita. Tú eres un espíritu con Él. El cristiano que verdaderamente ama a Dios entiende que la verdadera oración fluye desde aquí dentro y no de un lugar físico. Ahora que estamos en cuarentena, muchas familias se han enfriado porque entienden que la única manera de que ellos busquen de Dios es yendo a la iglesia. No, no. Tú puedes levantar un altar familiar en tu casa. Ponte una alabanza, lee la Biblia con tu familia, ora, levántate, haz ayuno. Busca el rostro de Dios desde tu casa, puedes hacerlo. Vuelvo y te repito, tú eres el templo de Dios. Tú eres el lugar donde Dios habita. Dios no habita solo en tu pastor. Dios no habita solo en tu líder. Dios no habita solo en los de la alabanza. Dios habita en ti. Ahora bien, para que Dios pueda habitar en nosotros, es necesario que nosotros preparemos nuestro altar. Aleluya. Dice la palabra que cuando Dios le dio instrucciones a Moisés, le dijo que metiera ciertos instrumentos, ciertos objetos dentro de aquel tabernáculo. Cuando usted se pone a estudiar lo que es el candelabro, lo que son las lámparas, lo que es el altar para el incienso, todas estas cosas tienen algo en común. Y es que todas esas cosas estaban santificadas. Eran representación de santidad. Todos estos objetos representaban pureza. Todos estos objetos representaban algo limpio, algo que era puro. Dentro del tabernáculo de Dios no había nada inmundo. Todo lo que estaba representaba pureza. Dice que Dios le dio instrucciones a Moisés para que ungiera todo aquel lugar. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Y significaba también algo para purificar, para que todo aquel lugar se encontrara preparado para que fuera el hábitat de Dios. Una vez que estaba el altar santificado, la presencia de Dios descendió y llenó aquello con su gloria. Dios te ha dado instrucciones en su palabra para que tú prepares tu altar, para que Él pueda venir a hacer morada junto contigo. Dios no puede habitar en un lugar que no ha sido preparado para Él, porque Dios es un caballero. Dios viene a tu vida cuando tú le das la bienvenida y le das la oportunidad a Él de entrar. Y para que Él pueda habitar en Él, tiene que estar el lugar preparado. Cuando a mí me viene a visitar alguien, yo ordeno mi casa, yo preparo una comida, yo pongo un café, para que cuando mi visita llegue,
yo los pueda servir a ellos con excelencia, con lo mejor. Ellos nos llegan y ven mi casa sucia, ¿verdad que no? Pues así es Dios. Cuando Dios va a visitar una vida, Él tiene que encontrar el templo, su altar, purificado, preparado. Dios no puede habitar en templo de inmundicia. Dios no va a habitar en un lugar que está desordenado. Si tú quieres que Dios habite en tu vida, ponte a cuentas con el Señor. Aleluya. Ordena tu casa, ordena tu altar. Si tú entiendes que hay algo en ti que está desordenado, que no deja que la presencia de Dios te visite, sácalo. Dile, Señor, ordena mi casa para que tú puedas venir a ser morada dentro de mí. Aleluya. Dios no iba a habitar en el tabernáculo si el tabernáculo no estaba preparado. Dios no puede habitar en ti si tú no estás preparado. Por preparación, no me refiero simplemente a vestimenta, me refiero a santidad tanto interna como externa. Me refiero a corazón limpio. Me refiero a pensamientos puros. Me refiero a obediencia a la palabra. Dios no habita en altares contaminados. El altar de Dios tenía que estar santificado. Tú sabes una cosa, la Biblia dice que los sacerdotes, si entraban en pecado a aquel lugar, Jehová los mataba. Porque Dios no habita con inmundicia. En una ocasión, los hijos del sacerdote Elí, si no me equivoco, estamos ubicados en los libros de Samuel, encendieron fuego extraño en el altar de Dios. Y el fuego bajó y los consumió y los mató en seco. Por la condición, por lo que habían hecho. La santidad de Dios no se mezcla con la inmundicia del mundo. Prepara tu altar para que Dios pueda habitar en ti. Prepara tu altar. No podemos utilizar versículos de la Biblia diciendo ninguna plaga tocará mi morada, creyendo que será efectivo. Si sabemos que la Biblia solo se hace efectiva cuando yo obedezco y vivo conforme a la palabra. No podemos tomar un versículo como amuleto, como si eso nos va a proteger si nosotros vivir conforme a lo que dice la Biblia. No, Señor. Cuando Dios libró a su pueblo Israel de la peste de Egipto, no era simplemente porque era su pueblo, sino porque ellos eran obedientes a su palabra, porque ellos buscaban al Señor, porque era un remanente fiel. Aunque en momentos se equivocaron, en ese tiempo cuando Dios le dio instrucciones a Moisés, estaban siendo un pueblo obediente. Por eso Dios lo libró. Y lo que te voy a decir va a ser serio, escucha esto. Dios libra y Dios es fiel a las personas que son fieles con Él. Es que Dios es un Dios de misericordia y Dios va a cubrir a todas las personas y va a liberar a todas las personas. La Biblia a mí me enseña que Dios es fiel con los que le son fieles. Si tú no eres obediente y fiel para con Dios, ¿qué tú vas a esperar de Él para ti? Ahora nadie dice amén. Yo lo que te estoy diciendo no te lo estoy diciendo para regañarte, ni porque yo me crea más santa que todo el mundo, no. Sino porque es lo que la Biblia me enseña. Y yo por amor a tu alma, yo te doy este mensaje. Nosotros tenemos que conocer los tiempos que estamos viviendo y tenemos que estar preparados para ello. ¿Y cómo nos preparamos? A través de esto, a través de la palabra, a través de la oración. Si yo quiero que la palabra se haga efectiva en mi vida y que ninguna plaga va a tocar mi morada, entonces yo tengo que ponerme a cuenta primero con Dios. No podemos hablar de un Dios al que no le conocemos. No podemos coger a Dios como amuleto. Hoy hay peste, hoy hay pandemia en el mundo, entonces Dios, yo creo en ti, confío en ti. No, así no funciona la cosa de Dios.
Dios tiene que ser el primero en tu vida. Y ya una vez que Dios toma ese lugar y pasa a ser morada contigo y pasa a habitar su presencia en ti, entonces todas las cosas que están en la palabra se van a cumplir. Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No es que no va a llegar a todo el mundo, no. No va a llegar a los escogidos de Dios, los que son fieles, los que se mantienen en santidad, en obediencia. A eso se refiere la palabra. Preparad el altar, preparad el tabernáculo, preparad el templo, prepárate para que la presencia de Dios venga a habitar en ti. Santifícate. Ora, busca el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios. Él es parte de ti. Él es parte de ti. No importa que no puedas ir a la iglesia porque estamos en cuarentena, no importa. Busca a Dios en tu hogar. Búscalo en tu casa. Si no sabes cómo hacerlo, dile: Señor, enséñame. Enséñame. Busca el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios. Una vez que tú entiendes que tú eres templo del Señor, su presencia viene sobre ti. Y ya una vez que la presencia viene sobre ti, tú comienzas a entender el peso que eso tiene. Tú comienzas a ver el peso que eso tiene. Dice la palabra que Elías clamó y fuego del cielo descendió. Imagínese la dimensión en la que caminaba aquel hombre, con una gloria tan grande, con un peso tan grande de la presencia de Dios, que algo imposible para la ciencia sucedió. Porque así es el Señor. Él es el Dios de lo imposible. Para conocer el peso de su presencia, primero tenemos que conocerle a Él. Y ya una vez que Él se manifieste, comenzarán a pasar cosas sobrenaturales. Tú no puedes querer que tu familia venga a Cristo si tú no caminas bajo la presencia de Dios, si tú no le conoces a Él. Tú no puedes pretender que a través del mensaje que das en la iglesia o en la calle o donde sea, las personas se conviertan si tú no tienes una intimidad con Dios, si no hay la presencia de Dios presente. Es imposible manifestar algo de alguien que tú no conoces. Es imposible. Yo no puedo describir cómo es Dios, quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer si yo no le conozco. Aleluya. Para yo poder comprender los misterios de Dios y para yo poder ser de efectividad para estos tiempos, para las vidas, yo tengo que ser lleno de la presencia. Aleluya. La presencia de Dios es la esencia del creyente. La Biblia dice en Juan: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y fuera de mí nada podéis hacer. Si Dios no está manifestado en tu vida, tú nada puedes hacer. Aquí no vale conocimiento de hombre. Aquí no vale posición, aquí no vale credenciales. Tú puedes ser ministro, pastor, líder, apóstol, epístola, lo que tú quieras. Si tú no eres un siervo fiel, lleno de la presencia del Señor, usted no va para ningún lado. Y nada lo que haga va a tener fructificación. Porque el que pone la gracia, el que pone todo, es el Espíritu de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Tú estás a tiempo. ¿Cuántas veces tú has escuchado el mismo mensaje de buscar el rostro de Dios? ¿Por qué no escucha la voz de Jehová que te está hablando? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¡Aleluya! Dios está haciendo un llamado a su pueblo. Estamos en tiempo en donde el reloj de arena se ha dado la vuelta y la arena está bajando, está bajando, está bajando. Y Dios viene alertando a su iglesia. Dios viene alertando a su iglesia. Aleluya. Para que la iglesia se ponga en pie a buscar
Dime, ¿has escuchado de las personas que están contagiadas con coronavirus? ¿Por cuántas has orado? ¿A cuántas personas le has escrito para que estén atentas? Para que conozcan, para que le entreguen su corazón a Cristo, para que no los coja por sorpresa. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Llénate de la presencia para que puedas edificar a las vidas que te escuchan, a las vidas que están a tu alrededor. Pero sin la presencia de Dios, eres un creyente más, un religioso más, un ser humano más, que no suma ni resta a la sociedad. Nada, te queda en nada. ¿Por qué la persona no crece? ¿Por qué la persona no avanza? Porque nunca hubo intimidad. Porque la presencia de Dios nunca visitó su vida. Donde está el Espíritu de Dios hay cambio y renovación. Esta es una noche en donde tú tienes que pedirle al Señor. Decirle, Señor, visítame y lléname con tu presencia. No dejes de escuchar este mensaje quedando igual. No es casualidad que el Señor te dé la oportunidad de escuchar esta palabra. Séllala en tu corazón y ponla por práctica de aquí en adelante. Yo no te digo que tengas que levitar en el Espíritu, ni que tengas que... No digo eso. Digo que te vuelvas a tu diseño, a lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere habitar en nosotros, pero nosotros tenemos que darle la oportunidad. Nosotros tenemos que darle la oportunidad al Señor para que Él haga en nosotros lo que Él quiera hacer. Pero para que Dios habite en nosotros y nosotros podamos cumplir como templos, tenemos que organizarnos, tenemos que prepararnos y el Señor va a obrar. Te dejo con esta palabra. Gracias a todos los que nos están escuchando. Aleluya. Perdonen que no había leído los comentarios. Mi alma alaba a Cristo. Saludo a todas las personas que nos están oyendo en esta noche. Saludo a nuestros hijos de la fe de la iglesia Voz que Clama en el Desierto. A mi hermano Roberto. A mi hermana Leida. A mi hermana Roselia. A mi hermano Fabricio. A mi hermana Bárbara. Saludamos a nuestra hermana María Eugenia. Pastores, María Eugenia Alberto. Les amamos. Saludamos a los pastores. Soy Vanessa. Saludamos al pastor Andrés Mauricio, aleluya. Saludo a mi hermano, saludo a su amada esposa que nos ven desde Colombia, aleluya. Saludamos a nuestra hermana Jamie que nos escribe desde Estados Unidos, bendito sea el nombre de Cristo. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo, a nuestra hermana Ruth Coste, pastora, bendiciones. Aleluya, oramos, intercedemos, peleando la batalla. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, amén. Las personas que necesiten oración pueden escribir, dejen su comentario, que yo apenas termine de hacer el directo, me encargaré personalmente de leerlo. Vamos a interceder por todas esas vidas. Si usted tiene una petición, escriba, pida, que para eso estamos. Ya no tengo excusa, ya no estoy trabajando, así que tengo todo mi tiempo disponible para la obra del Señor, amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Saludo a mis hermanos de la iglesia Calvary, de la iglesia El Faro, de la iglesia Cristiana de Areje, pastores Juan Carlos y Wendy. Aleluya. Vamos a orar rápidamente para despedir este momento maravilloso. Espero que esta palabra les haya servido de bendición. Espero que hayan sido edificadas vuestras vidas a través de este mensaje. Y recuerda, manifiesta siempre la palabra de la presencia del Señor. Busca su rostro en todo tiempo. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Son tiempos donde el Señor está reclamando intimidad para con sus hijos. Amén. Saludamos a nuestra hermana Caroline. Y si alguno se me escapa, pido perdón de corazón. Les amamos, les apreciamos, les damos gracias por haber estado en directo con nosotros. Y vamos a orar, vamos a orar. Yo quiero orar. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Jesús, tú eres digno, Señor. Yo te doy gracias en esta hora por este mensaje, Señor. Porque lo que tú haces, Padre, es maravilloso.
Levanto intersección por cada una de las vidas, Señor, que se encuentran ahora mismo en directo. Te pido que seas tú, Señor, dándole un soplo de tu espíritu, Señor, trayendo aliento de vida sobre aquel que se encontraba muerto, Señor, sobre aquel que se encontraba vacío, Padre. Que a través de este mensaje, Señor, tu presencia pueda renovar, Señor, cada uno de esos corazones, Padre. Sigue levantando, sigue ministrando, sigue inquietando a tu iglesia que te busca, Señor, a que lea tu palabra, a que quiera anhelar ese encuentro contigo, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Señor, te glorificamos y te bendecimos y te exaltamos una vez más, oh Dios de gloria. Te pedimos, Señor, que siempre, siempre, siempre tu presencia nos alcance, Padre. Como decía tu siervo David, Señor, es mejor estar en un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar un día en tu presencia, Señor, que 1000 fuera de ellos. Reconocemos, Señor, la necesidad que tenemos de ti, oh Espíritu de Dios. Yo te doy gracias en esta hora, Señor. Te pido que te sigas manifestando con poder y gloria cada vez en nuestras vidas, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a agradarte en todo lo que hagamos. Enséñate, Señor, a buscarte como tú lo deseas, Padre. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te doy gracias y la iglesia dice amén, aleluya. Recuerde, mañana tenemos nuestro servicio a las 7 de la tarde. Aleluya, a las 7:30 me están diciendo por aquí. Así que yo te invito a que te sigas llenando, a que sigamos creciendo, buscando la presencia de Dios. Que yo sé que como Dios te ha bendecido hoy a través de este mensaje, también lo va a seguir haciendo a través de todas las palabras que hemos de compartir a través del medio. Les saludamos, les amamos. Un fuerte beso, un fuerte abrazo de parte mía y de mi esposo, el pastor Carlos Guimaraes. Estamos despedidos en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios.